En el vídeo anterior, que podréis consultar en la sección de pestañas arriba a la derecha, ya explicamos por qué las acciones de GameStop se dispararon durante la semana pasada y especialmente hasta el jueves. El jueves sucedieron una serie de hechos muy extraños que llevaron a que las acciones de GameStop se desplomaran, si bien el viernes volvieron a retomar la senda alcista. Pues bien, en este vídeo vamos a explicar qué sucedió en esa fecha del jueves, fecha en la que la aplicación Robinhood, el broker a través del cual muchas personas estaban apostando al alza por las acciones de GameStop y estaban remitiendo órdenes de compra para seguir con la tendencia alcista, suspendió la posibilidad de seguir comprando acciones de GameStop, pero no la posibilidad de venderlas. ¿Por qué hizo esto? ¿A qué se debe que Robinhood y otros brokers simultáneamente, no solo Robinhood, a qué se debe que Robinhood y otros brokers bloquearan la posibilidad de comprar acciones de GameStop? Bueno, antes de empezar con las diversas explicaciones que se han pergeñado en torno a este hecho, conviene que empecemos aclarando qué es un broker, porque Robinhood es un broker, y qué funciones desempeña dentro de los mercados financieros. Bueno, un broker no es más que un agente que recibe nuestras órdenes de comprar o de vender una acción y las procesa a cambio normalmente de una comisión. Si bien, como veremos, esto no es exactamente así en el caso de Robinhood, porque Robinhood ofrece ese servicio de intermediación de manera gratuita. Luego veremos por qué. En términos generales, ¿por qué un inversor, en lugar de comprar o vender directamente sus acciones en el mercado, acude a hacerlo a través de un broker? ¿Qué servicio valioso le proporciona un broker a un inversor, a un pequeño o gran inversor que recurre a sus servicios a cambio de una comisión? Bueno, los servicios que proporcionan los brokers son fundamentalmente dos. El primero es el más conocido, que es que los brokers suelen tener más facilidad para enlazar las órdenes de compra de unos inversores con las órdenes de venta de otros inversores. Si yo tuviese que buscar a una persona que quisiera comprarme las acciones que estoy vendiendo, lo tendría bastante complicado. Al menos los costes de transacción, los costes de búsqueda y de cerrar la operación serían más altos que pagarle una comisión, normalmente pequeña, a una persona que está especializada en ese tipo de operaciones y que además tiene acceso directo a los mercados financieros y puede, como digo, intermediar y conectar a compradores y vendedores. Esta es la función más extendida y más conocida de los brokers. Pero hay otra que además será especialmente importante conforme avancemos en el vídeo, que no se suele conocer tanto y que, como digo, en este caso conviene resaltar. Y es que los brokers proporcionan un aseguramiento frente al riesgo de contraparte. ¿Qué es el riesgo de contraparte? El riesgo de que el comprador de una acción no se la pague al vendedor o el riesgo de que el vendedor no le entregue la acción que ha pagado al comprador. El broker internaliza ese riesgo de ambas partes y por tanto facilita los intercambios, porque el comprador no se tiene que preocupar de si el vendedor es confiable y el vendedor de la acción no se tiene que preocupar a su vez de que el comprador es confiable, es solvente, es decir, que podrá pagar finalmente la acción. Y por eso, como digo, recurrimos a los brokers para realizar transacciones en los mercados financieros, en el caso que nos ocupa comprar y vender acciones. Bien, hecha esta introducción, ¿qué tres teorías, qué tres hipótesis existen sobre lo sucedido el pasado jueves? ¿Por qué Robinhood suspendió la posibilidad de comprar acciones de GameStop, pero no la posibilidad de venderlas? Bueno, una primera hipótesis, que la descartaremos rápido, es que Robinhood tuvo un arrebato de responsabilidad hacia sus clientes y, preocupada por el bienestar de sus clientes, decidió de manera paternalista impedirles participar en este esquema especulativo. Básicamente, como Robinhood temía que los nuevos compradores de acciones de GameStop iban a perder hasta la camisa, directamente decidió prohibirles esa posibilidad para que inconscientemente no siguieran comprando acciones de un activo que estaba condenado a pinchar y a arruinarse. Como digo, esta hipótesis que algunos han deslizado no tiene demasiado sentido, porque primero, Robinhood es un broker. Lo que hace es procesar las órdenes de quienes quieren comprar o de quienes quieren vender. No entra a valorar si esas órdenes son racionales o no lo son. Simplemente es el instrumento que utilizamos para conectar mi deseo de comprar o mi deseo de vender con el deseo de comprar y el deseo de vender de otra persona. El broker no entra a valorar si nos equivocamos o estamos acertando. No es su función. Su función es procesar las órdenes. Punto. Pero es que además, en segundo lugar, si solo hubiese sido Robinhood
la que el pasado jueves suspendió la posibilidad de comprar acciones de GameStop, pues bueno, aún podría tener alguna verosimilitud esta hipótesis, pero es que, como ya he dicho, muchos otros brokers, incluso grandes brokers, suspendieron esa posibilidad, y qué casualidad que todos a la vez el jueves decidieran que era irresponsable permitir a sus clientes comprar acciones de GameStop. Por tanto, esta hipótesis la podemos descartar. Una segunda hipótesis que ha cobrado bastante fuerza durante los últimos días y que al menos superficialmente tiene bastante sentido es que Robinhood hizo lo que hizo para manipular el mercado por orden de Citadel. ¿Y quién es Citadel y qué pinta en esta historia? Bueno, para entenderlo, primero, ¿por qué Robinhood, que es un broker, es capaz de ofrecer servicios gratuitos a sus clientes? Normalmente los brokers, por la labor de intermediación, de conexión entre compradores y vendedores, cobran comisiones a los que quieren comprar y a los que quieren vender acciones, pero Robinhood es una aplicación que no cobra comisiones. Entonces, ¿cómo gana dinero? Bueno, pues gana dinero de una manera un tanto peculiar. Lo que hace Robinhood es procesar las órdenes de compra y de venta de acciones, o parte de esas órdenes de compra y de venta de acciones, a través de algunas grandes instituciones financieras, en concreto a través de las filiales que actúan como market maker en los mercados de algunas grandes instituciones financieras, muy en particular Citadel. El 35% de los ingresos de Robinhood, ingresos que le permiten no cobrar a sus clientes, procedían el año pasado de Citadel. ¿Y por qué Citadel paga a Robinhood en función de qué servicio? Bueno, como he dicho, Citadel, su división de valores, Citadel Securities, actúa como market maker en los mercados. ¿Qué es un market maker? Bueno, un market maker es el intermediario que crea el mercado, el gran intermediario que crea el mercado. No hay muchos grandes market makers en el mercado, pero los que hay desempeñan una función absolutamente esencial. El market maker ofrece siempre un precio para comprar, en este caso acciones, y un precio para vender acciones de la mayoría o de la práctica totalidad de activos financieros. Es decir, que si un broker no sabe a quién venderle una acción que le han dicho sus clientes que tiene que vender, o no sabe a quién comprarle una acción que sus clientes le han dicho que tiene que comprar, acude a un market maker y el market maker le compra las acciones o le vende las acciones. ¿Y cómo gana dinero el market maker? Pues evidentemente comprando, dando un precio de compra de las acciones inferior al precio de venta. Es decir, que si yo quiero comprarle al market maker, he de pagarle un precio más alto que si yo quiero venderle al market maker. Y con ese diferencial, el market maker gana dinero. Evidentemente, si Robinhood reúne una gran cantidad de órdenes de sus clientes y se las da todas a un mismo market maker, en este caso el market maker de Citadel, pues Citadel, por ese diferencial derivado de una gran acumulación de órdenes, ganará, bueno, no mucho dinero por orden, pero de la acumulación de órdenes ganará dinero. Con lo cual, es una especie de pago por, no exclusividad, pero sí cuasi exclusividad, en procesar las órdenes a un diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido, positivo y ventajoso para el market maker. En cualquier caso, la cuestión es que Robinhood procesa parte de sus órdenes a través de Citadel Securities, y Citadel Securities el año pasado proporcionaba el 35% de todos los ingresos de Robinhood. ¿Y por qué esto es relevante? Pues esto es relevante por las conexiones que se entretejen dentro de la fauna de Wall Street. Uno de los fondos que apostó mediante una fuerte posición corta contra GameStop y que por tanto estaba saliendo más perjudicado por la senda alcista que había tomado la acción, especialmente esta semana, era el fondo Melvin Capital. Como ya explicamos en el vídeo anterior, os recuerdo, lo tenéis arriba en la sección de pestañas, si un gran fondo de inversión, toma una posición corta muy fuerte en un valor y el precio de esa acción comienza a subir, tiene dos opciones. O bien liquida con pérdidas su posición, porque tiene que recomprar la acción para devolvérsela a quien se la pidió prestada, o bien intenta aguantar. Pero para intentar aguantar, como su solvencia se va deteriorando, lo que le exigirán a ese fondo es que demuestre que sigue siendo solvente. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, esto es, ya lo explicamos, un margin call. El fondo tendrá que aportar capital adicional como garantía para demostrar que, aunque no voy a liquidar ahora mi posición corta, porque creo que en no mucho el precio de la acción volverá a caer y por tanto que mi apuesta será ganadora, como no quiero
liquidarla ahora con pérdidas, te demuestro que tengo capacidad para aguantar. Te demuestro que si hiciera falta recomprar las acciones en una semana porque se ha disparado mucho más el precio, tendría solvencia para comprarlas. ¿Y de dónde sacó Melvin Capital este dinero? Pues se lo prestó el lunes Citadel. Le prestó el lunes Citadel a Melvin Capital casi 3.000 millones de dólares. Con lo cual uno podría pensar que Citadel tenía un interés espurio en que el precio de la acción de GameStop no siguiera subiendo, porque si seguía subiendo, Melvin Capital podía quebrar, y si Melvin Capital quebraba, no le devolvería los casi 3.000 millones de dólares que le había prestado para atender el margin call derivado del incremento del precio de la acción de GameStop. Esta segunda hipótesis, que Citadel le ordenó a Robinhood que impidiera seguir comprando acciones de GameStop para beneficiar a su deudor, Melvin Capital, que era el que tenía posiciones cortas en GameStop y por tanto que podía quebrar, dejándole un agujero financiero muy importante a Citadel, que es el market maker que actuaba procesando gran parte de las órdenes que le remitía Robinhood, órdenes entre ellas de compra de GameStop. Pues bueno, suena superficialmente bastante verosímil. Yo mismo, en un primer momento, durante las primeras horas, cuando empezaron a mostrar las conexiones dentro del sector financiero, le di bastante credibilidad, pero como ahora veremos, creo que no es lo que realmente sucedió, entre otras cosas porque no fue solo Robinhood la aplicación que decidió suspender las compras de GameStop. Otros brokers, incluso brokers muy grandes, mucho más importantes que Robinhood, suspendieron la posibilidad de comprar acciones de GameStop. Por tanto, muy probablemente algo más pasó entre bambalinas. Y esto nos lleva a la tercera hipótesis que, como digo, es la más creíble, aunque todavía no sabemos todo lo que sucedió en torno a esta tercera hipótesis, como ahora os iré desgranando. ¿Qué pasó entonces el jueves pasado? Bueno, la tercera hipótesis es que las regulaciones, sin descartar, eso sí, una manipulación de mercado de Wall Street, luego lo veremos, pero que esencialmente las regulaciones fueron las que llevaron a Robinhood y a otros brokers a suspender la posibilidad de comprar acciones de GameStop. ¿Y por qué razón? Al principio del vídeo he dicho que un broker presta dos funciones esenciales. Una es conectar a bajos costes de transacción a compradores y vendedores, y la otra es asumir el riesgo de contraparte de compradores y de vendedores. El riesgo de que el comprador no pague la acción y el riesgo de que el vendedor no entregue la acción. Y uno podría decir, pero ¿realmente por qué existe ese riesgo de contraparte? Si cuando se cierra una operación el comprador tiene ahí disponible el dinero y el vendedor tiene disponible la acción, pues se intercambia el dinero por la acción y ahí no hay riesgo alguno. Hasta que no se verifique respectivamente la entrega del dinero y de la acción, no se completa, no se da por completada la transacción y por tanto nadie pierde. Bueno, esta descripción de los hechos de cómo se compran y venden acciones, que idealmente puede sonar muy bonita, no es como en realidad suceden las cosas. ¿Por qué no es como en realidad suceden las cosas? Bueno, de entrada tengamos presente que los compradores de acciones pueden estar operando a crédito. Es decir, pueden estar pidiendo comprar acciones no con el dinero que tienen, sino con el dinero o el poder adquisitivo que les presta el broker. El broker en principio se asegurará, evidentemente, de que el comprador tenga solvencia suficiente para pagar, pero en todo caso, todas las compras que se producen a crédito, el comprador todavía no ha entregado el dinero. Por tanto, para el vendedor existe un potencial riesgo de impago. ¿Qué pasa si este señor que está comprando a crédito luego no me puede pagar? Y a su vez, en el caso del vendedor también existen riesgos. Recordad que en las posiciones cortas lo que hacemos es vender acciones de otro señor que nos las ha prestado. ¿Qué pasa si el señor que vende una acción, su acción ha sido prestada, incluso sin él saberlo, porque esto lo hacen los propios brokers, y por tanto no puede llegar a entregar la acción después de que se la hayan pagado? Y esto incluso habiendo buena fe entre compradores y vendedores. Puede haber situaciones de mala fe. Imaginemos que llega una orden de compra, llega una orden de venta, las macheamos, es decir, enlazamos al comprador con el vendedor, el comprador desembolsa el dinero y antes de que el vendedor desembolse la acción, el precio de la acción se dispara y el vendedor dice, no la quiero vender, voy a dar marcha atrás. Y entonces impaga su compromiso frente al comprador. Bueno, pues en este caso el comprador que tenía la expectativa de comprar la acción, incluso había llegado al compromiso con el vendedor, se podría quedar sin recibir esa acción porque se ha disparado el precio. Lo mismo podría suceder al contrario. Acuerdan la compra-venta y antes de que el comprador pague, el precio de la acción se hunde y
posteriormente dice, ya no quiero la acción, soy insolvente, no puedo pagar. Con lo cual el vendedor se expondría evidentemente a ese riesgo de impago del comprador porque, bueno, ha confiado en él y alternativamente podría haberle vendido esa acción antes de que cayera de precio a otro inversor. Por eso el broker desempeña una función básica, porque es el broker el que internaliza el riesgo de que el comprador no pague si se está endeudando, si está comprando a crédito, o que el vendedor no pueda dar la acción por alguna de las causas que hemos visto antes. Una vez el broker machea la compra y la venta, a partir de ese momento, el riesgo de que el comprador no le pague al vendedor, es decir, de que el vendedor no cobre, lo soporta el broker. Si el comprador no paga, el broker le tiene que pagar al vendedor. Y lo mismo en el caso del vendedor hacia el comprador. Si el vendedor no llegara a entregar la acción, el broker tendría el compromiso de recomprar esa acción a otro vendedor en el mercado para entregársela al comprador. Por eso los brokers suelen exigir determinadas garantías a compradores y a vendedores para cerciorarse de que efectivamente el comprador, aunque esté comprando a crédito, pueda pagar y de que el vendedor es titular de la acción y por tanto la terminará entregando. Bueno, hasta aquí todo relativamente comprensible porque todo queda dentro del ámbito del broker. Pero tengamos en cuenta que la mayoría de macheos, de conexiones, de órdenes de compra y de venta no se producen dentro de un mismo broker. Robinhood no solo compra acciones de GameStop a otros de sus clientes que han decidido vender acciones de GameStop. Si los usuarios de Robinhood solo pudiesen comprarle acciones a otros usuarios de Robinhood que las estuviesen vendiendo y viceversa, la capacidad de Robinhood de procesar órdenes de compra y de venta sería muy limitada. Como ya hemos visto, parte de estas órdenes las transfiere a algunos market makers como Citadel. Pero en última instancia, las órdenes van a parar a lo que se conoce como una cámara de compensación. En una cámara de compensación, todos los brokers, en este caso de la economía estadounidense, colocan sus órdenes netas de compra o de venta. ¿Qué son las órdenes netas? Pues en primer lugar, Robinhood dice, me han llegado órdenes de compra de 100 acciones de GameStop, me han llegado 60 órdenes de venta de acciones de GameStop, por tanto, esas órdenes de compra y de venta las puedo enlazar yo mismo. Pero hay un neto de 40 acciones, orden de compra de 40 acciones, que no tengo entre mis clientes nadie que quiera venderlas. Por tanto, eso lo remito a la cámara de compensación. Y de la misma manera, digámoslo así, que Robinhood remite una demanda neta de 40 acciones de GameStop a la cámara de compensación, otros brokers pueden remitir una orden de 40 acciones de venta neta de las acciones de GameStop. Y por tanto, las dos se conectan y se efectúa esa transferencia de títulos por dinero. La cuestión clave aquí es que la transferencia y por tanto la liquidación final de la transacción no se efectúa de manera inmediata. La transacción, desde que el comprador a través de un broker y el vendedor a través de otro broker lanzan sus órdenes y esas órdenes se conectan a través de la cámara de compensación y se le dice al comprador, ya has comprado, y se le dice al vendedor, ya has vendido, desde que pasa esto hasta que la transacción realmente se completa, es decir, hasta el momento en el que el comprador realmente deviene titular de las acciones que ha comprado y el vendedor recibe realmente el dinero de las acciones que ha vendido, no un saldo provisional en su cuenta, sino el saldo definitivo, pasan 2 días en la economía estadounidense. Es decir, que la compraventa de acciones, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte, no es algo inmediato. Hay que esperar 2 días hasta que finalmente la transacción se completa. En el pasado, que tardaban en completarse las transacciones bastantes más días, esto tenía un sentido muy lógico. Si las transacciones se efectuaban a través de la entrega física de títulos de papel, donde aparecía el título valor de la acción, pues evidentemente desde que el comprador y el vendedor preacordaban, digámoslo así, que la transacción se había producido hasta que efectivamente se encontraban y uno le daba el papel, el título valor de la acción al otro y el otro le daba el dinero al primero, pues se daban varios días para, ya digo, completar esta transacción. A día de hoy, evidentemente, esto no se produce así y podría parecer que no tiene ningún sentido tardar 2 días hasta completar las transacciones. Pero sí tiene un sentido, y es que las cámaras de compensación, cualquier cámara de compensación, no solo la de acciones,
tiene como propósito minimizar los movimientos de efectivo. Y esperando 2 días a que se liquiden las operaciones es más fácil minimizar los movimientos de efectivo y por tanto la cámara de compensación cumple con su cometido. Si alternativamente exigiéramos liquidación inmediata, la capacidad del sistema para dar crédito y para operar, por tanto, comprando o vendiendo acciones a crédito se vería limitada y habría menos operadores que podrían participar comprando y vendiendo acciones. Ahora bien, que la cámara de compensación cumpla con este cometido y permita otorgar más crédito para operar en los mercados financieros, evidentemente tiene una contraparte. Si el broker que ha enviado a la cámara de compensación una orden neta de compra de acciones, por ejemplo de GameStop, se compromete a pagarle a la cámara de compensación 1 millón de euros y el broker que ha remitido una orden neta de ventas de acciones de GameStop a la cámara de compensación se compromete a entregarle X acciones a cambio de ese 1 millón de euros, puede terminar sucediendo que al cabo de 2 días o el broker que se ha comprometido a pagarle el 1 millón de euros a la cámara de compensación para que ésta se lo dé al broker que remitirá las acciones, pues que el primer broker, el que tiene que pagar el 1 millón de euros, esté quebrado o no pueda pagarlo. O también que el segundo broker, el que tiene que entregar las acciones que ha comprado a cambio de 1 millón de euros el primer broker, pues no tenga las acciones y no las pueda entregar. ¿Quién soporta ese riesgo de contraparte? Pues en este caso, la cámara de compensación. Recordad, ¿quién soportaba el riesgo de contraparte entre el comprador y el vendedor final? Su broker. ¿Quién soporta el riesgo de contraparte entre los brokers que se coordinan a través de la cámara de compensación? La cámara de compensación. ¿Qué hacía cada broker con sus clientes, con sus compradores y sus vendedores para protegerse frente a su riesgo de impago? Les exigía garantías. Garantías que si no eran capaces de mantener, llevaban a la liquidación precipitada de las operaciones. ¿Qué hace, por tanto, la cámara de compensación con los brokers para cubrirse ese riesgo de contraparte vinculado a que las operaciones tardan 2 días en liquidarse definitivamente, tardan 2 días en que el comprador pague el dinero y el vendedor entregue las acciones y por tanto existe la posibilidad de que alguna de las dos partes no cumpla? ¿Quién soporta ese riesgo? La cámara de compensación. ¿Y qué hace la cámara de compensación para evitar comerse pérdidas por ese riesgo? Exigirles garantías a los brokers. Básicamente les dice, si queréis procesar vuestras órdenes netas de compra o de venta a través de la cámara de compensación, tenéis que constituir un depósito con vuestro dinero, no con el dinero de vuestros clientes, sino con vuestros fondos propios, para que, si al final de los 2 días no cumplís con vuestra parte del compromiso, yo tenga unos fondos de los que en parte echar mano. La cámara de compensación también soportará su parte del riesgo. Si llegara a haber pérdidas, la cámara de compensación también perdería, pero no serían pérdidas íntegras para la cámara de compensación, porque la cámara de compensación se quedaría con ese depósito que han tenido que constituir los distintos brokers para hacer transacciones a través de esa cámara de compensación. La cuestión es, el monto de este depósito, la cantidad de dinero que un broker tiene que depositar en la cámara de compensación para poder canalizar transacciones a través de ella, ¿de qué depende? Pues depende del riesgo que esté asumiendo la cámara de compensación frente a cada uno de los brokers. Y ese riesgo depende esencialmente de 2 factores. Primero, del volumen total de la orden neta que envía el broker a la cámara de compensación. Si un broker dice, me comprometo a pagar 100 millones de euros, pues evidentemente tendrá que efectuar un depósito en la cámara de compensación mayor que si un broker dice, me comprometo a pagar 100.000 euros. Por tanto, primero, del volumen de la orden que esté remitiendo a la cámara de compensación. Y en segundo lugar, del riesgo subyacente a esa orden, es decir, de la probabilidad de que el broker termine impagando esa orden específica. Por ejemplo, si esa orden específica es me comprometo a pagar 100 millones de euros con cargo a mis clientes que están tremendamente apalancados comprando un título, comprando una acción que es enormemente volátil y que si cae de precio llevará a que mis clientes quiebren y a que el broker también quiebre, pues claro, la cámara de compensación le dirá al broker, bueno, yo proceso tu orden, pero tienes que incrementar todavía más el monto de tu depósito como garantía para que la procese. Por tanto, volumen de la orden y características arriesgadas de la orden.
Y cuidado, no pensemos que estos parámetros son determinados arbitrariamente, caprichosamente por la Cámara de Compensación. Estos parámetros vienen tasados en la legislación que regula la única, es un monopolio, Cámara de Compensación de Acciones que existe en Estados Unidos, la DTCC, Depositary Trust and Clearing Corporation. Bien, ¿cómo podemos aplicar estas reglas que llevan a la Cámara de Compensación a exigirles a los brokers que incrementen sus depósitos de garantía en la propia Cámara de Compensación para procesar órdenes, en este caso, de GameStop? Bueno, pues fijémonos que si en el caso de Robinhood hay muchos clientes que quieren comprar acciones de GameStop, pero Robinhood tiene pocos clientes que quieren vender acciones de GameStop, el tamaño de la orden neta que Robinhood reemitirá a la Cámara de Compensación será un tamaño creciente, un tamaño muy grande. Y por tanto, en cuestión de tamaño, la Cámara de Compensación le exigirá a Robinhood que incremente el depósito que tiene en la Cámara como garantía frente a su posible impago si a los 2 días, que es cuando se tienen que liquidar definitivamente las operaciones, Robinhood no puede aportar con cargo a sus clientes el dinero que salde, que liquide definitivamente la operación. Y recordemos que Robinhood tendría que incrementar este depósito como garantía con sus propios fondos, con lo cual, ya de entrada, por aquí Robinhood necesitaría más dinero que aportar a la Cámara de Compensación. Pero es que existe además un segundo factor. No es solo que el tamaño de las órdenes netas que Robinhood mandara a la Cámara de Compensación se había incrementado con respecto a días anteriores, también era que la composición de esa orden se había vuelto mucho más volátil. ¿Por qué? Porque dentro de esa orden neta que Robinhood mandaba a la Cámara de Compensación, la acción de GameStop tenía un peso cada vez mayor. Imaginemos que de normal, dentro de la orden neta que Robinhood manda a la Cámara de Compensación, GameStop pesa un 1%, pues si ahora no solo aumenta el tamaño de la orden, sino que la mayor parte de esa orden son órdenes para comprar en términos netos acciones de GameStop, pues la concentración de la orden total en GameStop se incrementa. Y GameStop, durante esta semana, ha sido un valor muy volátil. Y la volatilidad significa riesgo de que los compradores no puedan pagar. ¿Por qué? Porque si han comprado a crédito bajo la expectativa de que la acción seguirá subiendo y de que por tanto al comprarla podrán liquidar el crédito que han pedido para comprarla, pero resulta que el precio de la acción cae y luego no tienen fondos propios para pagar, pues habrá una serie de impagos que repercutirán sobre Robinhood y claro, la Cámara de Compensación se quiere blindar frente a ese riesgo exigiendo un depósito todavía mayor. Por tanto, el jueves se produjo no solo hacia Robinhood un incremento de las peticiones de depósitos en garantía dentro de la DTCC. La DTCC, la Cámara de Compensación, exigió a todos los brokers que quisieran procesar compras de GameStop que añadieran mucho más dinero dentro de la Cámara de Compensación. ¿Cuánto dinero extra les llegó a pedir la Cámara de Compensación como garantía a los distintos brokers para aceptar procesar compras de GameStop? Bueno, según fuentes informales de la DTCC, solo el jueves se reclamó a los brokers 7.500 millones de dólares extra para poder procesar órdenes de compra de GameStop. Y evidentemente muchos brokers, la inmensa mayoría, no fueron capaces de aportar este capital, ni siquiera pidiendo financiación externa como garantía a la Cámara de Compensación. Y por eso no se pudieron procesar órdenes de GameStop, órdenes de compra. Y uno podría decir, ¿y por qué órdenes de venta sí? Porque, recordemos, lo que cuenta para la Cámara de Compensación, para que la Cámara de Compensación exija garantías, son las órdenes netas. Si la orden neta era netamente compradora, es decir, si Robinhood tenía mucha más gente que quería comprar de la que quería vender, esa es la orden neta, compra neta, que remitía a la Cámara de Compensación. Robinhood no tenía ninguna dificultad en procesar órdenes de venta porque sí podía vender a los que querían comprar. El problema es que los que querían comprar, si nadie quería vender, lo tenía que remitir a la Cámara de Compensación. Y por tanto, como eso incrementaba la posición deudora de Robinhood con la Cámara de Compensación, pues la Cámara de Compensación le pedía más garantías para que demostrara que dentro de 2 días podría pagar toda esa deuda neta. Por tanto, si todo fuera esto, estaríamos ante una cuestión meramente regulatoria.
La regulación impone, con cierto sentido, uno podría decir, para blindarse frente al riesgo de impago de los brokers, impone que los brokers que deseen canalizar sus órdenes netas a través de la cámara de compensación incrementen sus depósitos de garantía en función de unos parámetros que vienen tasados en la propia ley y que por tanto tienen un carácter objetivo. Como digo, si esto fuera todo, no habría margen para ningún tipo de conspiración y sería todo consecuencia de la propia operativa de cómo se liquidan las transacciones bursátiles en Estados Unidos y en todo el mundo. El problema es que hay un punto no aclarado, hay un punto negro en esta explicación. Y es que la DTCC, que es propiedad de los grandes brokers, de los grandes bancos, de las grandes aseguradoras de Wall Street, tiene, según la regulación, la potestad arbitraria de incrementar, por cuestiones de liquidez, los depósitos en garantía que exige a sus clientes. Me estoy refiriendo a un incremento adicional a los que ya he mencionado con anterioridad. Es decir, me estoy refiriendo a que la DTCC, si así lo aprecia, si considera que hay problemas de liquidez graves, puede exigirles a los brokers que quieren operar a través de ella que pongan todavía más dinero como garantía del que la regulación expresamente les exige. Y la DTCC sabemos que activó esta potestad, pero no sabemos qué porcentaje de la orden neta les ordenó que añadieran en forma de depósito de garantía. Hay algunos operadores de mercado que creen que este requisito de liquidez podría haberse incrementado incluso hasta el 100% de las órdenes netas que pretendían procesarse a través de la cámara de compensación. Es decir, que si Robinhood emitía una orden de compra neta ese día por acciones de GameStop de 300 millones de dólares, la cámara de compensación le exigía a GameStop que añadiera 300 millones de dólares, no de sus clientes, del capital de Robinhood, como depósito en forma de garantía frente al posible impago 2 días después. Claramente, si esto fuera así, si se hubiese exigido un requisito de liquidez del 100% del valor de la orden neta, estaríamos ante un abuso injustificado, porque por mucho riesgo que hubiese implicado en las acciones de GameStop, ese riesgo no era del 100% de la operación, que previsiblemente sí habría tenido una motivación espuria, la motivación de impedir, de bloquear que se siguieran canalizando órdenes de compra neta de GameStop durante ese día a través de los distintos brokers. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de hundir el precio de la acción y que los grandes fondos tuviesen durante el jueves la oportunidad de cerrar sus posiciones cortas a un precio sustancialmente más bajo que el miércoles. Para confirmar o desmentir esta posibilidad, sería deseable que la DTCC nos comunicara cuál fue el porcentaje de liquidez adicional que, por criterio arbitrario suyo, decidió imponerles a los distintos brokers para procesar órdenes que estuvieran vinculadas con la acción de GameStop. Un cierto incremento tendría sentido, porque ciertamente eran operaciones que entrañaban un riesgo adicional para la cámara de compensación, pero, desde luego, una exigencia del 100%, de un depósito del 100% de la orden neta que le llegara a la cámara de compensación de los distintos brokers estaría completamente injustificado y sí habría motivo para sospechar con fundamento que estamos ante una maniobra de determinados grandes fondos a través de esta cámara de compensación para machacar la revuelta de alcistas que se había congregado alrededor de las acciones de GameStop. Otra información que desde luego necesitaríamos saber es si este requisito extraordinario de liquidez fue levantado el viernes, porque el viernes Robinhood y el resto de aplicaciones ya permitieron que se volvieran a efectuar compras de las acciones de GameStop y por eso la acción volvió a subir. Si es verdad que eliminó este requisito extraordinario de liquidez el viernes, ¿por qué lo impuso el jueves y lo suprimió el viernes? Ahí tendríamos otro posible indicio de manipulación de mercado a través de esta cámara de compensación. No tenemos toda la información que necesitaríamos para emitir un juicio definitivo, pero desde luego hay sospechas, como poco razonables, de que ha habido manipulación de mercado a través de la cámara de compensación. Y si esto fuera así, nos encontraríamos de nuevo ante un problema de la intervención estatal, porque la DTCC, si bien es propiedad de los grandes bancos, de los grandes brokers, de las aseguradoras, es un monopolio, una cámara de compensación monopolística
por la regulación, que la convierte en la plataforma básica para procesar las órdenes de los brokers. Supuestamente esa es la forma de minimizar el coste de la cámara de compensación, creando un monopolio natural, y supuestamente así también facilita el control, la regulación y la supervisión de este tipo de operaciones por parte del regulador público. Pero claro, de la misma manera que supuestamente tiene estas ventajas, también tiene la desventaja de que puede abusar de su poder para favorecerse a sí misma o para favorecer a alguna de las partes que en este caso podrían ser sus accionistas mayoritarios. En definitiva, lo que sucedió el jueves muy probablemente no fue responsabilidad de Robinhood, que si bien ha terminado quedando como el enemigo público a batir, fue realmente, muy probablemente ya digo, una víctima más de la decisión que adoptó la cámara de compensación que procesaba las órdenes de los distintos brokers. Hasta cierto punto, esa decisión está completamente justificada, porque procesar un creciente número de órdenes sobre un activo cada vez más altamente volátil tiene, para los brokers y para la cámara de compensación, mucho más riesgo. Pero como he dicho, es hasta cierto punto que está justificado. Y si cabe la posibilidad de que ese cierto punto se haya excedido mucho, y esa posibilidad no podemos verificarla porque la DTCC se empeña en ocultar qué liquidez extraordinaria por encima de la fijada regulatoriamente exigió a los brokers, pues desde luego cabe la sospecha de que esa potestad se utilizara arbitraria y espuriamente. Y si eso fue así, la tentación desde luego podría ser decir que necesitamos mucha más regulación, muchos más controles, mucha más fiscalización, pero justamente si eso fuera así, sería el resultado de ese exceso de controles, de ese exceso de regulación que ha terminado concentrando, para facilitar ese control y esa supervisión, prácticamente todo el poder, prácticamente toda la operativa de la Cámara de Compensación en muy pocas manos. Lo que significaría es que necesitamos más libertad de mercado para que haya varias cámaras de compensación, de tal manera que si alguna de ellas abusa de sus potestades a la hora de intermediar entre los distintos brokers, más allá de que se la pueda denunciar en los tribunales por fraude, por incumplimiento contractual, más allá de eso, que exista la posibilidad, si esto sucede, de marcharse a otra cámara de compensación, de abandonar aquella que abusa arbitrariamente de su poder y canalizar las órdenes a través de otra que se comporte más rectamente. De la misma forma que el caso de GameStop, el estallido del precio de sus acciones, no demostraba que tuviésemos que prohibir las posiciones cortas ni las posiciones largas, porque no había, al menos en este caso, poder de mercado, porque el caso ilustraba justamente la inexistencia de poder de mercado y cómo el mercado financiero era un proceso de descubrimiento del precio razonable de una acción de GameStop. De la misma forma que esto era lo que ilustraba el caso de GameStop, el caso de Robinhood, muy vinculado, claro, al de GameStop, lo que ilustra, si acaso, es que necesitamos mucha más libertad y autorregulación en los mercados financieros, y que la regulación estatal, si algo tiende a hacer, es a concentrar el poder en unas pocas manos y facilitar, por tanto, el abuso de ese poder.